Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Vocal Inclusiva. Hoy el tema es la minoría más olvidada de Chile, casi ninguneada. Los papás que sí pagan la pensión alimenticia. Estos son nuestros invitados de hoy. Como papá, fue muy importante para mí haberlos visto nacer. Entonces no existe, a nosotros no nos llega el universo de los papás que no pagan. No, pero te digo, la nueva, por ejemplo, una nueva pareja Sí. que uno tenga, empieza a criticar a la antigua pareja porque uno le está dando plata. Cuando la pareja se separa, esto es un conflicto de los papás, los hijos no tienen nada que ver. Me complicó a mí, fue una vez porque los niños estaban yendo al jardín y en el jardín le hacían dibujar la familia y yo no estaba. Y dibujaban como parte de la familia al padrastro y no a mí. Entonces esa es una cosa que como que a uno le provoca algo adentro. Bienvenidos a este segundo capítulo de Vocal Inclusiva, donde ya anunciamos anticipadamente el tema. Vamos a conocer a la minoría más ninguneada de Chile, los papás que sí pagan la pensión alimenticia y que sí son papás presentes. Ahora vamos a presentar a Luis Rojas Valenzuela, arquitecto y papá de Javier y Daniela. Luis se separó cuando sus hijos eran niños y ahora ya son profesionales. Su exesposa es la primera en destacar que ha sido un papá presente y que ha pagado la pensión alimenticia, a veces con dificultades, porque todos pasamos por tiempos económicos difíciles en la vida. Bienvenido, Luis, te voy a decir Cheme, porque tú en confianza te llamas Cheme, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Sí? Bien. Bien, bien. Hola, ¿cómo estás? Oye, Cheme, quería partir, tú sabes que te anticipé que no íbamos a hablar de temas más personales, de que por qué te separaste o no, sino queremos conocer tu proceso interno. ¿Es difícil acostumbrarse de la noche a la mañana, no estar con los niños todos los días? ¿Cuál fue tu experiencia al principio? Mira, lo que pasa es que con los niños, como papá, fue muy importante para mí haberlos visto nacer. O sea, verlos salir de la guatita de la mamá y tomarlo en ese minuto y ver una cosita chiquitita que después me fui dando cuenta que iban a ser mi responsabilidad y además que me fui dando cuenta que cada día los quería más. Entonces, cuando se produjo la separación, eso es lo que más me importaba a mí en realidad. Y estaba como más preocupado, pero tuve la suerte de que mi ex esposa se portó bastante bien y a ella también le preocupaba ese tema, de que los niños no dejaran de ver a su papá. Y de hecho, después que yo me separé, los vi más que cuando estaba casado. No te puedo creer, ¿por qué? ¿Cómo es eso? Capaz que siempre Porque concurren. cuando estaba casado yo trabajaba mucho, llegaba muy tarde y no tenía tiempo para verlo. Y después con la separación uno, que me tuve que ordenar, y dos, que sabía exactamente el día, la hora que lo iba a ver. Entonces yo ya tenía programado eso. O sea, era mi hora y mi día, y yo tenía que estar ahí. Entonces, al final, y como mi ex esposa, coordinamos que en un principio yo los veía 3 veces a la semana. ¿Y eso es harto o poco para ti? ¿No? O sea, para mí en un principio era poco, pero después, comparándolo con otro, parece que era mucho. Ah, está bien Claro, entonces. porque en el fondo yo los veía en la semana para ayudarles a hacer las tareas y el fin de semana, el sábado, siempre se quedaron conmigo.
¿Dormían contigo hasta el domingo? Sí, Ya. todos los sábados de su vida durmieron conmigo. Ah, pero qué bien. Oye, Salvo que tuvieran que hacer algo y no había problema. O sea, los niños, no sé, tenían un cumpleaños con la mamá, se iban con la mamá. Digamos, ese sábado no los tenía, pero de repente lo cambiábamos por un domingo. oye, Cheme, ¿ustedes tuvieron que acordar toda esta separación, pensión alimenticia, etcétera, con un juez al frente o pudieron hacerlo, digamos, voluntad propia entre ustedes? No, yo me acuerdo que mi hermano abogado me recomendó hacer un acuerdo entre las partes. Y ese acuerdo lo firmamos y lo llevó el abogado de mi ex esposa, lo llevó a tribunales porque en el fondo te lo timbran después, le dicen ya, como que tú se lo presentas al juez y le da curso al tema, digamos. Ya. Pero hubo un acuerdo entre las partes, digamos. Ah, perfecto. ¿Y tú tuviste que volver a la casa de los papás? Porque conozco varios separados que tienen un sueldo justo y tuvieron que volver a la casa de los papás. Y es un poco Yo bajoneante creo para que los papás. yo tuve suerte porque justo en ese minuto que me está separando, me llegó una oferta de trabajo que podía ganar un poco más y con eso me pude ir solo a un departamento que arrendé un departamento relativamente cerca de los niños, o sea, me quedaba a 5 cuadras, una cosa así. Entonces, de repente lo iba a buscar caminando Ah, o lo iba a dejar caminando, y, entonces cal- también y- había un tiempo. y calculaste especialmente dónde encontrar y buscar tu departamento. Exacto. Ah, está bien. Cheme, ¿y cómo fueron los primeros tiempos, los primeros años? Esto, no sé si te tocó cuando estabas casado cambiar pañales, pero bueno, ya no tenían pañales los niños cuando te separaste, pero cosas que siempre hacen las mamás o estaban acostumbradas a hacer las mamás y tú No, empezaste a yo desde hacerlas. chico los niños les cambié yo los pañales. Y Ah, eso creo que también uno se va acercando a ellos, porque al final, claro, de repente es medio asqueroso, pero es entretenido a la vez, digamos, porque uno va viendo, por ejemplo, en un principio como que tienen olor a pancito, pero ya después cuando empiezan a comer ya no tienen olor a pancito. Entonces y eso me hizo muchas veces cuando estaba con los niños, que tuve que tomar algunas decisiones, porque querían ir al baño, o se habían hecho alguna cosa, tomar decisiones que hasta yo me sorprendía, digamos. ellos lo asumieron bien, ir a dormir con el papá a otra casa. ¿Cómo Mira, fue? yo creo que uno no se da cuenta en ese minuto, pero sí yo creo que le afectó más al mayor, Ya, porque ¿qué el edad tenía mayor el Javier? tenía 6, ¿Y la Danielita? Daniela 3. Ya. Ah, bien, chico. Y Javier, en un minuto, claro, cuando yo me acuerdo al principio, cuando me iba, como que se aferraba a mí mucho más, como que no quería que me fuera, digamos, porque entendía un poquito más la cosa, digamos, pero como yo iba siempre 3 veces a la semana o 2 veces a la semana a buscarlo, entonces como que no se notó nada. En eso yo creo que mi ex se portó bastante inteligente. En ese momento, antes no. No, sí, siempre fue inteligente. Mira que yo creo que va a haber esta entrevista, Sí, pero ya han pasado los años, así que ya. no, eh, fue una... Además que ella fue, hay que reconocer que fue una súper buena madre, muy... Los enrieló muy bien, digamos, y además que tuvimos suerte los dos de tener hijos muy tranquilos, o sea, con cero problemas. Yo no sé cómo será con otros niños, pero son bastante ideales los cabros, digo. ¿Ah? y oye, tu ex esposa formó nueva familia. ¿Cómo recibiste Sí, esto de que tuvieran un padrastro? Padrastro. mira, lo único que me complicó a mí fue una vez porque los niños estaban yendo al jardín y en el jardín le hacían dibujar
la familia, y yo no estaba. Ah. ¿Cuánto tiempo Entonces había eso, pasado ¿ah? cuánto tiempo había pasado desde que te habías ido de la casa? 2 años, Ah, sí. una cosa así, y dibujaban como parte de la familia al padrastro, y no a mí. Entonces esa es una cosa que como que a uno le provoca algo adentro, pero ¿Fuiste también psicólogo? pero yo entendí que el bien mayor es que el niño tiene que entender cuál es su familia, su grupo familiar era ese, efectivamente. Así lo Yo era entendiste el tú. papá, pero no era del grupo familiar. Pero no te sentaste con alguna psicóloga o con tu ex señora para decir, No, para oye, yo quiero nada. aparecer, quiero aparecer, No, no, no. No, 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 aunque sea no, en un no. edificio al frente. No, y además que después fue bastante bueno porque el padrastro que les tocó fue muy bueno, digamos. Entonces, yo creo que los quiere como sus hijos. Mm. Entonces, para mí era una tranquilidad enorme. ¿Te llevas bien con él y con tu ex señora? ¿Nunca pasó algo Sí, como no tirante? tenemos mayor relación, pero las veces que nos juntamos tenemos somos decentes. No, somos decentes y en el fondo hablamos como dos parejas nomás. O sea, Claro, claro. no hay Tú una... ya estás pololeando, casado? Cuéntanos un poco eso. No, después de que me separé he pololeado muchas veces y, y no me he vuelto a casar tampoco. Y yo ahora tengo una pareja, pero esa pareja vive en su casa y yo vivo en mi casa. Ok, ¿estás cómodo? Sí, eso es como, sobre todo cuando uno está más viejo, que le gusta estar, se pone más mañoso también, y de repente él quiere estar solo, y también tiene su ventaja porque es como un pololeo en que uno extraña a la otra persona, y cuando la extrañáis nos juntamos. Eh, Es otra dimensión del amor. Oye, Cheme, y cuando ya empezaron a crecer en materia de presupuesto, porque esto de la pensión alimenticia es muy importante, cuando entran a la universidad, se complica la cosa, hay peleas con la ex señora de que quién paga, cómo paga. O sea, yo creo que la mayoría tiene problemas. Yo la verdad es que no tuve mucho problema porque siempre les tratamos de buscar el acomodo. Entonces, no sé, pues llegamos a un acuerdo, ya, tú le vas a pagar la universidad a los niños, pero disminúyeme la parte de la plata como para comer, por decirle, ¿ya? Ya. Entonces, porque el gasto universitario era bastante grande. Me decías que Yo a era los como no niños sé cuántos siempre, autos. claro, yo a los niños siempre les decía, primero que no quiero que tengan deuda cuando salgan, ¿ya? Porque yo sufrí de eso, ¿ya? Con un crédito. Y segundo, es que yo les decía, mira, a mi hijo mayor que estudia medicina le decía, a ti te pago 2 autos al año y a mi hija le pago un auto al año. Y Difícil, pero ellos, la verdad es que siempre lo agradecían y se esforzaban mucho en la universidad. De hecho, nunca tuvieron ningún ramo que tuvieron que repetir. Cheme, cuando yo no tengo separación, no tengo matrimonio, entonces no tengo la experiencia, Mm. quizás nuestros televidentes sí saben, pero ¿te alejas, te acercas cuando ya no son los niños que necesitan al papá y regalonear, ahora que son profesionales? ¿Te ves igual o ya es distinto? No es distinto porque los niños, cada uno tiene su propia vida. De hecho, entre los dos, que antes eran súper más yuntas, cada vez como que cada uno con su vida propia, y ahora uno está viviendo en un país, en Argentina, y la otra está viviendo en Israel, digamos. Mm. Entonces, y entre ellos, claro, nos hablamos, tenemos un chat entre los tres,
pero no es tan ligado como era cuando eran chiquititos, obviamente. Y pasando también a la pensión alimenticia y esto de la minoría más ninguneada a la cual tú perteneces, les voy a contar que cuando lo invité a este programa y el tema de la entrevista, lo primero que me puso en el WhatsApp, buena, voy. Entonces, partir hablando de esta diferencia, ¿tú entiendes? ¿Te puedes meter en la mente de un papá que no paga la pensión alimenticia o que es un papá ausente? Mira, lo que pasa es que yo creo que no hay recetas para esto, ¿ya? Pero también uno ve con ejemplos de amigos, de conocidos, digamos, que de repente no se cumplen algunas cosas. La primera cosa que yo diría que no se cumple es la empatía que puede tener la mujer con respecto al hombre, porque el hombre, La esposa en con el el fondo, esposo. como dices tú, tiene que empezar a pagar 2 casas. Mm. Y depende también depende de la personalidad que tenga el hombre también, porque hay que, si le afecta mucho el ego, digamos, van a empezar las peleas, ¿cierto? O depende mucho de las proyecciones o de la responsabilidad que haya. Yo conozco casos que simplemente no dan nada, Teniendo, no dan nada. ¿Ah? teniendo, no dan nada. No teniendo y teniendo, unos que Mm. no dan nada porque dicen, oye, yo no tengo nada, pero no hacen ningún esfuerzo por tener para Ya. hacerlo, digamos. Mm. Y hay otros que teniendo no dan nada de picado, ¿Y qué le dices tú? enojado. ¿Tú les dices, te metes o no? En algunos casos sí, en otros casos mejor ni meterse. ¿Cómo Y te ha lo otro ido? es que como también depende de cuánto se introduzca la ex, digamos, dentro de la vida de este separado, digamos, porque de repente también, que no necesariamente, o sea, depende también de quién terminó con quién. Po. Entonces, de repente las mujeres quedan demasiado heridas por algo que pasó y actúan en forma de venganza. ¿Cómo? ¿Con los niños me contabas? Con los niños, Mm. con las plata. Entonces, en el fondo, como te digo, no hay una receta para esta cuestión, ¿no? O sea, hay que tener mucha suerte, hay que tener mucha suerte. Yo en realidad, claro, como lo que yo viví y siempre dije, no, lo primero para mí son mis hijos y después que termine con mis hijos, ahí me voy a preocupar de mí. Ese Y fue ahora mi, sí, en eso estás ahora. claro, y en eso Hoy, estoy ahora. tú me contabas que hay hombres, amigos, que se están separando y te piden consejos o experiencia. A ver, cuenta un poquito de detalles de No, eso. más que consejo, de repente, a esta edad muy pocos se separan, ¿ah? Mm. Porque ya estamos viejos. Pero a la edad que estábamos más joven, claro, me decían más que consejo, cómo lo habías hecho tú, porque dar consejos en esta cuestión no resulta mucho. Ahora, lo importante, yo creo que como un comentario más que un consejo, es decir, mira, uno tiene que quererse uno mismo para poder entregar cosas buenas a los demás. Cheme, y cuando tú me contabas de esto de gente que tú conocías y era cercana, que no pagaba pensión, teniendo la posibilidad, ¿alguna vez cómo te metías, si te metías, qué respondía él, se peleaban? Cuéntanos una experiencia de eso. Sí, en algunos casos se sienten como pillados, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando uno se siente pillado, se defiende. Pero, y por otro lado pasa mucho que en el fondo no hay como unas ganas de salir cada como sea para adelante, porque muchas veces el hombre pasa eso, o sea que tú dices, churras, hay que yo ganaba tanta plata, ahora la tengo que dividir en dos, no, pues porque voy a tener que bajar mi nivel, entonces
en vez de tratar de subir el nivel, como que uno nivela para abajo. Se Uno, nivela para digamos, abajo. ellos. Entonces, claro, se nivela para abajo o nivelan para abajo y dicen, no, ahora yo tenía 500, ahora tengo 250 para dar nomás. En vez de decir, no, necesito 500 más. Claro, sí. ¿Entiendes? Entonces, y la otra cosa que también yo creo que pasa que la gente necesita estar en pareja. Y al estar en pareja, uno también se mete con otro personaje, el otro personaje también mete conflicto en estas cuestiones. Se te dice, ¿por qué tú le estás dando si ya no? O sea, las mujeres que se olvidan de su mismo sexo cuando están en esa situación. Sí, porque son separadas, igual que tú. No, pero te digo, la nueva, por ejemplo, una nueva pareja Sí. que uno tenga, empieza a criticar a la antigua pareja porque uno le está dando plata. En vez de Ah, decir, ok. oye, qué bueno que le des plata, digamos, por tus Ah, hijos. ¿Me entiendes? Entonces, al sí. final, la culpa también es de todos, po. No solamente del personaje que nos da, sino del entorno. Es difícil bajar ese porcentaje, dices tú, como, son como el 80%, algo así, de papás corazón, como le dicen en Chile. ¿Tú tienes el optimismo que se acerquen a ustedes el mínimo porcentaje, que cambien de opinión? No, yo creo que el chileno, no sé qué pasa en otros países, pero el chileno funciona obligado. Ese es mi pensamiento. Y la única manera es que haya una fórmula más efectiva de cobrar las pensiones. No creo que vaya a cambiar así por el Espíritu Santo, digamos. Mm. Oye, y finalmente hablar un poco de la experiencia, de lo que te dicen ahora los niños que están grandes, que ellos ya miran para atrás, cuál era su vida, que se separaron los papás, qué hizo cada uno. Eh, ¿Qué te han dicho? ¿Cómo ha sido esa vivencia de recordar y conversar de eso? O vivir, La o verdad analizar el que proceso. la verdad que ha sido bastante poco, no sé si no le afectó tanto o no es un tema que no quieran conversar, pero muy pocas veces lo hemos hablado, o sea, no es tema, digamos, no es tema. Puede ser porque ellos también siempre me tuvieron ahí, al lado, entonces a lo mejor esa es esa es la fórmula, digamos. Ellos no me sintieron mi falta. Al revés, al final tuvieron dos papás. Sí, tuvieron suerte, como tú decías, del padrastro también. Claro, tuvieron como dos papás, entonces por un lado uno los enrielaba y el otro Lo los desenrelaban. divertía. ¿Cuál era cuál? ¿Quién Yo el diver- que los divertía. Ah, salió la mejor parte, como los tíos. Claro, claro. No, igual yo los enrelaba porque con mi ex también, cuando estaba pasando algo raro, o igual hablábamos y decíamos, oye, esta cuestión, ¿cómo lo solucionábamos? Pero hay que también decir que el padrastro también se metió mucho, digamos, y se Y te metió bien, enojabas. Ah, se metió bien. se No te metió bien, enojabas, ya. digamos, se Mm. metió bien. De hecho, yo cuando han habido, los niños se han titulado, han salido del colegio, han obtenido premios que han sido bastantes, yo siempre me acerco a él y le digo que también le corresponde a él, digamos. Ah, qué bonito, qué bonito. Mm. Cheme, te quiero agradecer que estés en este programa. Eh, yo creo que es un aporte muy grande escuchar estos testimonios porque te sientes ninguneado a todo esto, que todo Chile habla de los que no pagan y ustedes que sí cumplen, No, para nada. Yo creo ¿no? que cada uno ve si le llega o no le llega, a mí no me llega, para. Ah, qué bueno, qué bueno. Pero es un buen ejemplo el de ustedes, el tuyo, que estamos Sí, conociendo. o sea, también hay que reconocer
que para que resulte tienen que haber muchas cosas que se juntan, y entre ellas la mamá, el padrastro, los amigos, Y que la te- relación también entre las familias, porque la familia de ella a mí me quiere mucho. qué bueno, te tocó todo bueno. Me tocó todo bueno, entonces no O a lo tengo nada que mejor alegar, tú, alegar puro agradecer nomás. tus cualidades a lo mejor lograron harto, pues no creo que te cayó del cielo todo. Sí, pues, puede ser. Sí. Oye, Cheme, tenía una pregunta para ti y me acabo de olvidar, así que no voy a poder preguntártela. ¿Ya? No, no, No la no más. tenía ya anotada. No la tenía, porque hicimos como un apunte de qué quería Sí. preguntarle yo y de ahí empezamos a improvisar. Y ahora que improvisamos, no me acuerdo, pero te lo quiero agradecer y que estés bien, pues gracias por estar en el programa. Sí, pues. Muchas gracias y que te vaya muy bien en tu nuevo programa. Gracias, Cheme, que estés bien. Chao. Y nuestra próxima invitada conoce muy bien a los papás que pagan la pensión alimenticia. Ella es psicóloga, directora del Centro de Atención Psicológica Revincularse, que trabaja con un modelo de intervención centrado en la resolución de los conflictos de parejas que atraviesan un proceso de divorcio o separación. Se promueve la búsqueda de acuerdos y la creación de nuevos vínculos al interior de las familias que han vivido el cambio y reorganización en su estructura. Bienvenida, Andrea Studman. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien, súper bien, gracias por la invitación. Andrea, tú me contabas en off que el pago de la pensión alimenticia no es materia de conflicto entre las parejas que tú tratas. Parece increíble viéndolo desde afuera. ¿A qué se debe? Parece ser que revincularse llegan solo papás buenos. No, mira, es que no se trata de buenos o malos, pero cuando tú trabajas en un centro como intervención familiar, eh, tú tienes dos tipos de público. Los papás que llegan, papás separados o que están en un proceso de divorcio y que vienen en conjunto a pedir ayuda para que el proceso sea más fácil y llevadero con los niños. Entonces son papás que ya están en un acuerdo, tienen el acuerdo de la separación y están buscando nuevos acuerdos para que sus hijos estén bien. O sea, estamos claramente de acuerdo en que queremos que los hijos estén bien y parte que estén bien pasa porque yo tengo que pagar mi pensión alimenticia. Entonces hay muchos otros temas que resolver, como dónde van a estar los niños, con quién van a vivir, cuánto tiempo van a estar en cada casa, dónde va a vivir la familia, miles de temas. Y se da por hecho que el papá pagará la pensión que le corresponda si los niños viven con la mamá, o pagará menos si se queda con uno de los niños, o pagarán a medias si se los dividen, o la mamá pagará si se quedan con el papá. Pero hay un acuerdo y hay una intención de llegar a ese acuerdo. Y por otro lado están los papás que vienen enviados por tribunales. Y la familia que ya se judicializó y que judicializó sus conflictos y llega a tribunales y en tribunales parte de la sentencia, los mandan a una terapia de padres, una terapia coparental, o antes de decretar la sentencia, los mandan a una terapia de padres para que avancen en acuerdos, ya vienen dando por hecho que la pensión se paga. Se puede discutir en tribunales cuánto. Algunos papás o mamás piden aumento de pensión, disminución de pensión, pero eso se paga, están en tribunales, no existe. Entonces, que no se pague. Esto es por el bien de los niños. Tribunales de familia se constituyen en función, al igual que nuestro centro, del bien superior del niño. Entonces no existe, a nosotros no nos llega el universo de los papás que no pagan. Andrea, pero para conocer un poco a este universo de los papás que no pagan, ¿cómo se ponen de acuerdo? ¿Por qué llegan a ti ya acordados? ¿Es porque tienen mucha plata los papás? Porque con lo que hemos leído, no siempre es porque les falta plata que no pagan la pensión. No entiendo mucho, bueno, tú sabes que yo no soy casada, entonces capaz que sea eso, que no entiendo qué características tienen esas parejas, esas mamás que logran que los papás paguen pensión alimenticia. ¿Algún consejo para Es las que mamás mira, que... no es que la mamá lo logre tanto, sino que tiene que ver como con la idea, el concepto de que cuando la pareja se separa, esto es un conflicto de los papás, los hijos no tienen nada que ver. Entonces, si los hijos entran en conflicto, es porque los papás los triangulan, los meten en un conflicto que
que ellos no tienen nada que ver, ellos son niños, están creciendo, y los padres que le estaban proporcionando una familia no se pudieron llevar, por tanto, toman dos familias, dos casas separadas, caminos distintos, pero es como lo lógico que los niños tienen que seguir con sus necesidades cubiertas. O sea, algunas personas hablan de que se quebró mi familia, se destruyó mi familia, y lo que nosotros tratamos de plantearles es que la familia se reestructuró, va a funcionar de otra manera, y van a los niños vivir de otra manera, y van a tener otras costumbres, otros horarios, pero los papás o mamás que están en régimen y llegan a acuerdo, es porque parten de la base que las necesidades de los niños no tienen nada que ver con la separación. Y en cambio, cuando hay una confusión en eso, y el papá quiere castigar a la mamá al no pagarle, o la mamá quiere sacar provecho de la separación y entonces pide montos, ¿verdad?, exuberantes, y el papá se niega a pagarlo, ahí son las familias o las exparejas que no están viendo a los niños y sus necesidades, sino que están confundiendo mi problema de pareja con lo que el niño necesita. Entonces, ese es el tema, es separar la necesidad de los niños con los conflictos de pareja o la expareja. Pero ponte tú, yo conozco algunas mujeres que no han tenido el apoyo con el papá de los niños, y él argumenta que no le alcanza la plata, que tiene una nueva pareja. Entonces, ¿cómo lo hacen esas mamás que sí logran? O solo los papás que tienen, por eso yo insisto, solo los papás que tienen mucha plata pueden lograr eso. No es un tema de la cantidad de plata, es un tema de la prioridad del papá, de poder entender que, bueno, si tiene poca plata, dará poca plata, pero los niños no viven solos, no se alimentan solos. Es no confundir que mis problemas no tienen que ver con las necesidades de mis hijos. Yo no dejo de ser papá, yo voy a ser papá para toda la vida, nosotros vamos a ser padres para toda la vida. Entonces, yo siento que acá las mamás, cuando les pasa que las dejan más solas, no es mucho lo que pueden hacer porque no tienen una contraparte pensante que logre poner a sus hijos, a los hijos que decidió tener con esa mamá, por sobre sus peleas y sus temas y infidelidad, todo lo que pueda ocurrir. Pero mis hijos no tienen nada que ver. En cambio, la gente que nos llega a nosotros, la gente que va a una terapia, la gente que quiere resolver, tiene eso súper claro. Y si no lo tiene claro, por lo tanto llegaron a tribunales, el juez se lo va a dejar súper claro. ¿Sabe, señor? Usted paga porque su hijo necesita, puede pagar menos, más, lo vamos a estudiar, le vamos a hacer una pericia económica y veremos cuánto paga. Pero no hay duda que la pensión no es para la señora, si la pensión es para los niños. Incluso hay muchas modalidades de papás que pagan el colegio, pagan las cuentas, no le dan la plata a la señora. Pagan el supermercado porque les da rabia, porque ella, no sé qué, se metió con otra persona, no tengo idea cuál sea la razón. Pero si esto no es una plata para ella, le dicen, yo te pago, oye, a mí no me lo pagas para tus hijos, ¿me entiendes? Ahora, como yo te digo, está cambiando mucho la situación familiar. Hoy día en tribunales de familia, no necesariamente los niños están solo con la mamá, pasan mucho tiempo con el papá, viven muchos con el papá. Nosotros tenemos muchos casos de niños que viven con los papás. ¿Por qué? O en régimen compartido. ¿Por qué viven con los papás? ¿Porque la mamá accedió? ¿Así simple? Los niños eligen, las mamás accedió, llegan a un acuerdo de régimen compartido, o sea, de que vivan tiempo y tiempo en igualdad con cada uno, o 46, no sé, pues me entendí, 53 con otro. Pero en general, cuando viven con los papás, con las mamás, en el mundo nuestro, en el mundo del trabajo familiar, del trabajo terapéutico, se paga la pensión. Y aquel papá que no comprende eso es justamente el papá que nunca va a acceder a un psicólogo. Por eso no es el público nuestro, no son nuestros pacientes. Son papás que tienen un nivel y una mirada de la vida muy egocéntrica. Yo no tengo plata que se las arregle, ¿no? Y que el psicólogo no sirve para nada. No van a acceder al psicólogo. Por eso no es la gente que nos llega a nosotros. Oye, Andrea, pero tú como que estás diciendo que las mamás que no tienen la fortuna de tus pacientes están como fregadas. Pucha, tienen que acudir a la justicia. Tienen que acudir a la justicia, que uno dice, no hay justicia en el tribunal de familia. Hay, funcionan, ha sido lento muchas veces, con la pandemia han estado ocupados, pero no existe dentro de la lógica del tribunal de familia un papá que no paga, eso no existe. Si el niño necesita seguir comiendo, viviendo, ¿entiendes? Entonces,
acá, pucha, esas mamás, claro, lamentablemente no tienen mucha salida, lo pasan pésimo, no son nuestro público porque son mamás solas. Y a nosotros nos llegan las familias, ¿te fijas? Pero es una realidad súper lamentable, que por suerte no es la que nosotros enfrentamos. Nosotros enfrentamos familias tratando de resolver, tratando de salir adelante, con muchos conflictos, Pero infinitos conflictos. cuéntame, Andrea, entonces, si no es la pensión alimenticia, supongo que no es una cosa así, ya, la Andrea me recomendó esto, ya hagámoslo. ¿Hay alguna piedra de toque? Supongo que el papá quiere hacer algo, la mamá no, se pelean el horario, tu fin de semana, no sé, ¿cuál es la piedra de Obvio. toque de parejas así tan fantásticas que llegan a No, pero es acuerdos? que no son tan fantásticas, porque piensa que, mira, por eso te digo, hay parejas que llegan por propia voluntad, que son las parejas que están en acuerdo y que quieren que alguien los ayude para hacer las cosas bien y con calma. Pero el mayor porcentaje de la familia nos llega porque no lograron eso. No lograron esos acuerdos, no son tan fantásticos y pelearon mucho, y como no llegaron a acuerdos, tuvieron que judicializar, tuvieron Pero que hacerse Andrea, demandas mutuas. ¿cuál es la piedra de tope? A ver, tu experiencia, ¿cuál es tu experiencia de tantos años trabajando con estas parejas? ¿Dónde paran? Porque algunas tienen que judicializar y otras no tienen que Claro, judicializar. los hijos, Sí. o las visitas, No, no, nada que ver. Es la historia de la pareja, cómo llegan al divorcio, cómo llegan cómo llegan a la separación. En general, cuando la separación es de común acuerdo, o cuando había una historia larga, o papás como con experiencias comunicativas buenas, en general hacen separaciones más amistosas. O acceden a nosotros y nosotros los tratamos con una terapia que se llama divorcio colaborativo. Los ayudamos a divorciarse, a hablar a los niños, vemos a los niños que necesitan, les explicamos. Pero es eso. Y en general, las parejas que no logran eso y que tienen que acceder a tribunales es cuando hay quiebres muy fuertes, cuando hay peleas muy fuertes, y cuando hay una infidelidad, cuando hay alguna mentira muy grande que se descubre, o bien cuando son parejas que vienen arrastrando el tema años, 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 entonces no se logran no logran terminar en buenos términos y tienen que judicializar. Y también hay un punto que son las familias de origen. A veces las familias de origen se ponen unas contra otras y problemas familiares mayores y también tienen que judicializar. ¿Entiendes? O sea, no es que sean los fantásticos o los no fantásticos, pero cuando hay una historia de comunicación en la pareja se separan normalmente, sanamente, a veces piden ayuda, y los niños son uno más de los cientos de compañeritos del colegio que tienen los papás separados. En cambio, cuando no se logra una buena separación, generalmente terminan judicializados y termina siendo un juez, una señora, un señor que no los conoce, los que les decide la vida, que es de ahí donde nosotros los queremos sacar. Si no, pues, háganse cargo ustedes, decidan ustedes su vida. ¿Cómo van a dejar que esta señora, que por muy buena voluntad que tenga, no los conoce? ¿Cómo les va a decidir ella su vida? Y bueno, y eso pasa un poco. oye, ¿Te y fijáis? tu experiencia después de tanto tiempo de estar en este centro y tú dirigirlo, eh, ¿cuál es? ¿Hay resultados positivos, negativos? ¿Son 100% positivos? No importa si se van a judicializar o tú los ayudas antes. eh, Es que es súper diferente. Cuando llegan antes de judicializar, en general tenemos, no me atrevo a decir 100%, porque puede haber gente que haya salido con algún disgusto, pero nos va súper bien, porque son papás que vienen, hoy porfa ayúdenme, y yo te ayudo, y algo vamos a avanzar. O sea, no nuestro equipo, ¿no? En cambio, cuando vienen a través de tribunales, son muchas veces los papás no quieren venir, quieren seguir peleando o no quieren los psicólogos, y esto es una orden judicial que tienen que cumplir tanto ellos como nosotros. Nosotros también somos un ente civil que tenemos que cumplir. Tribunal dice, usted atienda, ayuda a esta familia, yo le tengo que ayudar o tratar. En esos casos, mucha gente, muchísima gente logra encontrar en el espacio terapéutico como algo que le haga sentido. Decir, ¿sabes qué? Yo voy a venir por mí, por mis hijos, no porque me ordenaron de tribunales. Y revierten la situación y empiezan a encontrarle sentido a esta derivación al centro psicológico y se avanza muy bien. Y pocos casos, mucho menos casos, no sabría darte un porcentaje exacto, nunca salen de la pelea. Siguen la pelea y la traspasan al psicólogo, entonces llegan con carpetas, con pruebas, a demostrar que el otro está mal, la jueza se equivocó y que te quieren que tú...
como que nosotros demos un segundo veredicto, y esa gente, cuando no se logra salir de la pelea y del conflicto judicial, claro, esos casos finalmente no logramos avanzar, y terminan, bueno, en casos que tenemos que devolver, o sea, mamás que no quieren que los niños vean a sus hijas, que a sus padres, y se oponen, y se oponen, y se oponen, y ya no hay cómo, y los niños, bueno, viven con la mamá es su persona de cuidado, y la que amo, y me dice que el papá es malo, no lo voy a ver nomás, pues. Entonces hay casos que se estancan un poco, pero en general la gente logra ver en la derivación un sentido propio, y dicen, sí, me tinca, me sirve, y ahí avanzamos. Andrea, y la última pregunta, no te quito más tiempo porque sé que sigues con consultas. ¿Cuánto dura este proceso de acompañamiento de ustedes hasta llegar a un buen resultado? Independiente de estas parejas que tú cuentas que nunca llegan, pero más o menos. No, es súper relativo, pero toma meses, puede tomar meses, un año, 6 meses mínimo, porque tú conoces a la mamá, conoces al papá, conoces a los niños, tratas de generar acuerdos, muchas veces hablamos hasta con los abogados para que nos ayuden a salir del conflicto y tratar de llegar a acuerdos entre ellos, y después cuando ya llegamos a los acuerdos los probamos, los informamos a tribunales. Cuesta un poquito, pero las parejas que salen súper contentas porque llegaron en una guerra y se van con un acuerdo chiquitito, no se van siendo amigos, para nada, pero se van con un trato respetuoso de padres, se van con una relación, se van contentos con ver a sus hijos, que los hijos están mejor. Entonces, pero son meses, es un trabajo largo, un trabajo abstracto, que algunos dicen esto no sirve para nada, y tú no puedes confirmarle, mira, este es tu producto final, tenés que confiar nomás. Ah, claro. Andrea, te quiero agradecer todo lo que nos ha ayudado para entender un poco el tema. Supongo, Andrea, que las personas que no nos hemos separado entendemos menos el tema, no, es una cosa así, quizás te hice preguntas básicas para las mamás que me están... No, para nada, ¿no? Yo creo que todo este mundo, el mundo judicial, mira, el proceso de separación es muy triste, tú tienes un proyecto para toda la vida y te fracasa y duele mucho y saca a veces lo peor de ti, y es muy triste, muy doloroso, y no hay una regla, cada pareja de padres lo vive como puede, pero no, yo creo que es bueno hablarlo y escuchar que a otros les pasan como experiencias similares, diferentes, y bueno, cada uno tiene que vivir lo que le toca nomás. Claro. Ojalá siempre pensando en los niños, poniendo a los niños delante. Si tú pones a los niños delante, no existirían papás que no pagan pensión. No, si los niños la necesitan, o sea, pero no todos los adultos son capaces de hacer eso, lamentablemente. Bueno, para terminar, Andrea, yo sé que los que nos están viendo, hay muchos que se entusiasmaron con esta ayuda que ustedes dan, entonces damos la página web revincularse.cl. Ahí les van a ayudar la directora Andrea Stutman y todo su equipo. Muchas gracias, Andrea. No, a ti, mucho saludo y suerte con tu programa. Muchas gracias. Y nosotros nos vemos en el próximo capítulo.